Palabra de hoy, Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 45 al 47. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Jesús acusa a los escribas, también llamado guardaos de los escribas. Aparece esta escritura también en Mateo, en Marcos, en Lucas, en otra parte de Lucas. Lucas capítulo 20, versículo 45, dice la escritura. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es un texto bastante corto el que nos toca hoy día revisar, pero siempre hay una palabra de Dios para nosotros. Jesús, fíjense ustedes, a través de esta palabra acusa públicamente a los escribas, que eran muy respetados entre los gobernantes judíos y entre todos los religiosos judíos. Y dice aquí Lucas capítulo 20, versículo 45. Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, hermanos, el Señor Jesús se encargó de decirle esto a sus discípulos, pero no se los dijo en privado, sino que a propósito habló fuerte y claro. Había un motivo preciso para esto. Era necesario que el pueblo escuchara, que todos oyeran. Lo que les diría debía ser oído por toda persona para ser alertado de los engaños de religiosos corruptos. Pero también, hermano, es una advertencia para todos nosotros, para todo aquel religioso que se comporte hipócritamente. El Señor Jesús, valientemente y con autoridad, sabiendo que estaba en días peligrosos y que muy pronto sería llevado a la cruz, no le quedaba mucho tiempo para dejar bien claras las cosas. Así que valientemente y con autoridad encaró a los responsables de los graves abusos que se habían hecho común entre los religiosos judíos. Esto que les diría ayudaría a encender aún más el odio en contra de él de parte de los escribas. Jesús, hermanos, con esta declaración no buscaba precisamente ganar amigos en el Sanedrín, sino desenmascarar a los culpables. Estos fueron puntos que sumó el Señor en contra para que fuera llevado a la cruz por sus enemigos. A ninguno de ellos le gustó lo que el Señor les diría. Juan el Bautista protestó también en otra ocasión contra los pecados del rey Herodes y le costó la cárcel y luego finalmente le costó su cabeza, ahí mismo en la cárcel. Muchos profetas a lo largo de la historia fueron enviados por Dios para protestar en contra de reyes, de autoridades religiosas y de todo tipo de autoridad. Y eso le costó sufrimiento, persecución, cárcel y hasta la muerte. De pronto hoy día somos muy condescendientes, muy blandos. No nos queremos meter con nadie, no nos queremos meter en problemas, pero a veces es necesario hablar. No todo el tiempo habrá que estar levantando el puño al cielo. Dios nos dará la sabiduría para cuando sea el momento. El asunto es si nosotros debemos siempre quedarnos callados frente a nuestras autoridades que están haciendo mal las cosas. Dios, hermano, nos llama a orar por ellos, a orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes. Pero eso no significa a tolerar y a someternos a sus errores o a quedarnos en silencio y más encima recibiendo y adoptando sus políticas que van en contra de la palabra de Dios. Tampoco pienso que significa en convertirnos en los que se oponen públicamente a todo y salen a protestar a las calles y hacen desórdenes. No, no es eso. Siempre debemos pedirle dirección a Dios si es conveniente hablar públicamente para frenar el pecado de alguna autoridad religiosa. Dios estableció un orden en su iglesia frente a una situación de alguien cometiendo una falta grave. Por ejemplo, de hablar primero en privado con aquella persona. Luego, si no hay mejoría, frente a dos testigos. Y si no hay corrección del error, el último paso es decirlo públicamente a la congregación. O sea, hay disciplina en la iglesia.
El Señor, hermano, llevaba varios años predicando al pueblo. Un pueblo indisciplinado, unos religiosos indisciplinados que querían hacer las cosas a su modo, que ya habían apartado la verdadera palabra de Dios de su corazón, el verdadero sentido de la palabra. Ahora ya se dejaban guiar por sus propias opiniones, sus propios reglamentos. Y allí estaban los escribas y fariseos, líderes que oían, pero ellos no se arrepentían de sus pecados y pensaban que lo hacían bien. Ellos pensaban que estaban regio con Dios y ya le quedaba al Señor solo un par de días para cumplir su misión de ir a la cruz. Así que no quedaba tiempo y por lo tanto era necesario hablar. Había que hablar claro y preciso. No habría una próxima Pascua para decir estas cosas. El mensaje debía ser contundente, que no quedaran dudas. Y le dice claramente en este mensaje, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Hermanos, esta es una opinión muy fuerte. Ellos eran las autoridades, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran hombres con autoridad que desde niños habían sido enseñados en las escrituras sagradas. Habían aprendido por años el oficio de ser copistas de la Sagrada Escritura, que era la ley de Moisés y los profetas, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Habían aprendido a interpretar la ley desde niños, habían sido llevados por maestros, guiados por maestros, en una escuela donde aprendían. Según las complejas leyes secundarias también iban aprendiendo, que se habían ido inventando durante siglos para poder explicar las escrituras. Su vida, la vida de los escribas, la habían destinado a ser guardianes de las tradiciones religiosas judías. No eran cualquier persona. Desempeñaron, hermano, un papel fundamental en la sociedad judía de la época, como maestros de las escrituras. En cuanto a su relación con el Señor Jesús, abierta y encubiertamente rechazaron la enseñanza del Señor Jesús, quien a su vez en varias ocasiones había cuestionado la mala interpretación de las escrituras que hacían escribas y fariseos, y los había reprobado personalmente y públicamente en cómo llevaban a la práctica lo que sabían. Al mismo fariseo Nicodemo le dijo que no entraría en el reino de los cielos si no nacía de nuevo. Y estaba hablando con un hombre viejo que llevaba años como religioso aprendiendo, que había pasado por múltiples escuelas seguramente. Y le dijo que no entraría en el reino de los cielos si no nacía primero de nuevo. Predicaban escriba y fariseo, pero no entendían el sentido más profundo del corazón de Dios. Predicaban y más encima no practicaban. Se parecen a algunos de nosotros. Muchas veces se parecen a algunos de nosotros, que sabemos lo que es correcto, que hemos incluso predicado lo que es correcto, pero igual hacemos mal las cosas. Los religiosos judíos se entretenían obedeciendo detalles menores de la ley, pero descuidaban aspectos principales de la palabra de Dios. Que no nos pase eso a nosotros, que nos entretengamos en menudeces, en enseñar cosas de menor importancia, pero olvidemos lo fundamental, lo que definirá definitivamente para dónde vamos, si vamos al camino, si vamos por el camino ancho de la perdición o el camino angosto que lleva a la vida eterna. Los escribas, hermanos, estaban puestos en la nación de Israel en un lugar privilegiado. Dios le había cedido esa posición, pero la mal usaban. A pesar de ser conocedores de la palabra de Dios, se comportaban como cualquier incrédulo que no conoce a Dios. Cometían los mismos abusos y engaños que los incrédulos. Se comportaban como los políticos o gobernantes que no tenían temor de Dios y abusaban incluso de su posición de poder. Alguien puede tener un poco de poder como un simple empleado administrativo en una empresa cualquiera o en algún servicio público, pero incluso en ese poco cargo puede abusar del oficio que tiene, aprovechándose incluso ilegalmente de su posición.
Eso yo lo he visto a todo nivel, hermano. Personas que no solamente en la parte religiosa, sino que en la parte civil se aprovechan de su situación, de su posición, para sacar partido a favor. Y qué feo que esto mismo ocurre entre los religiosos que se supone conocen mejor a Dios y que aprovechando su condición y la posición que Dios le ha otorgado, hagan un uso indebido y cometan pecados contra su prójimo para su propio beneficio y en desmedro del mismo prójimo. Hermano, el hecho que alguien tenga un cargo religioso no implica que sea mejor aprobado por Dios. De hecho, tendrá que dar cuentas a Dios de una manera más exigente. Tendrá que dar cuenta de lo que hace con su vida y con el poder otorgado. El Señor nos hace un llamado en esta historia, dice, guardaos de los escribas. El Señor Jesús llama a sus discípulos y al pueblo que le oía de cuidarse de los principales religiosos judíos de aquella época, que amaban los beneficios asociados con su posición e incluso estafaban a los más pobres. En vez de llamar al pueblo a respetar a sus maestros espirituales, fíjense ustedes, que le enseñaban la ley de Dios. El Señor Jesús hace lo contrario. Él no puede ser engañado por la apariencia de aquellos que eran personas falsas, hipócritas, y hace una dura advertencia a tener mucha precaución del trabajo de ellos. El Señor observa nuestro trabajo, Él observa mi trabajo, tu trabajo en el reino de Dios, que cada día estás aprendiendo más. Y en la medida que vas aprendiendo más, el Señor va a ponerse más exigente contigo. Mejor no lo hubieras conocido que conocerle. Mejor no hubieras escuchado esto, porque ahora que has escuchado, sabes que el Señor exige más a quien da más. Y dice, cuidado con los escribas, guardaos de los escribas, son peligrosos, son traicioneros, son engañadores. Él no hablaba de delincuentes, hermano, sino hablaba de los que ocupaban los primeros puestos de autoridad enseñando la palabra de Dios en Israel. Esta es una severa advertencia. El Señor no tiene en poco nuestros poquitos pecados y aún tendrá en harto pequeños pecados que cometemos y conocemos aún más la palabra. Y el Señor dice que se guarden de los escribas y fariseos porque gustan de andar con ropas largas, de vestirse en apariencia, bonitos, de verse bien, de verse religiosos. Recuerden ustedes, los escribas no eran obreros comunes que tuvieran que laborar arduamente. Usaban largos ropajes para parecer más respetables y se paseaban por lugares públicos para ser admirados. Hoy día muchos de los cristianos, cuando vamos con terno y corbata, los varones, o las mujeres con traje hermoso, largo, una falda larga, parecen mucho más espirituales, pero hay que tener cuidado. El Señor sabe lo que hay debajo de ese traje. A los escribas les gustaba vestirse así. Estaba de moda hacerlo de esta forma en este tiempo. Muchos admiraban la posición de los escribas y hasta su forma de vestir que mostraba seriedad, compromiso con la causa. Pero el Señor Jesús llama al pueblo a no dejarse engañar por los escribas que usaban ropas largas y hermosas. Hoy en la iglesia del Señor nos llama también a no dejarnos engañar por aquellos que se visten con mucha seriedad, con trajes bonitos. A no dejarse engañar por mujeres que usan vestidos largos aparentando mayor santidad y pensar que tan solo por ese hecho, tan solo por el hecho de usar ese tipo de vestimenta implica mejor espiritualidad. Hay que examinarlo todo. Debemos pedirle al Señor discernimiento, claridad espiritual, que el Señor nos muestre, que nos dé sabiduría para no ser engañados, sobre todo por los que se visten con ropajes llamativos, que parece que fueran muy serios, pero luego tienen otras cosas por debajo y ganancias que quieren obtener de manera equivocada, fraudulenta, engañando a otros. El Señor dijo que debíamos guardarnos de los escribas y fariseos porque amaban las salutaciones en las plazas.
Y yo me pregunto, ¿qué tiene de malo que alguien te salude en la plaza? Pero dicen el pastor de las ovejas, que debemos tener cuidado con aquellos que aman ser saludados en las plazas. Ellos amaban el reconocimiento de los demás, más que el reconocimiento de Dios. No les gustaba pasar inadvertido en un lugar público. Y de seguro entre el pueblo había muchos que le saludaban y se sentían muy bien por poderle saludar. Mamá, hoy día me encontré con el escriba Jacobo ahí en la plaza. Él me saludó. Qué bueno. Y la gente mucha se sentía bien. O los mismos escribas se sentían bien porque venían muchos a saludarlos. Pero ellos estaban llenos de pecado y le importaban ser reconocidos por los hombres y no le importaba mucho lo que Dios estaba pensando por sus malas acciones. El Señor Jesús les dice, cuidado con estos religiosos que van a las plazas públicas o a los centros comerciales hoy día y les gusta saludar y ser saludados y ser abrazados y felicitados, pero tienen en poco lo que Dios piensa de ellos. Pues puede que se escondan frente a una falsa fachada de piedad y amistad. El Señor dice que nos cuidemos de los escribas y fariseos que aman los primeros asientos en las sinagogas. Bueno, eso parece que lo tuviéramos medio claro. Parece que cuando vamos a una iglesia, por lo menos donde yo voy, nadie quiere sentarse en los primeros asientos. La congregación a la que voy se empiezan a sentar todos los hermanos de atrás para adelante. El que llegó al final tiene que sentarse en los primeros asientos. Es que esta palabra como que todos la comprendemos, que los primeros asientos son para las autoridades. Cuando vamos a un acto cívico también, tal vez en el colegio, nadie se le ocurre sentarse en el primer asiento porque luego nadie quiere ser sacado de allí y llevado al último lugar porque el primer asiento estaba para las autoridades que llegarían como siempre atrasados. Los primeros asientos habitualmente eran reservados a la autoridad de las sinagogas o a los más nobles invitados, por lo que ellos deseaban estar ubicados dentro de este grupo más selecto. Y todo el resto del público que estaba sentado más atrás podía verlos también enfrente, allá, los escribas, en los primeros asientos, asistiendo a las reuniones fielmente, abrazándose unos a otros, aparentando mucho amor entre ellos en presencia de su público. Dijo el Señor que ellos amaban esos puestos en las sinagogas, que no amaban ir a la sinagoga para aprender la palabra de Dios, sino que amaban, disfrutaban el estar sentado en los primeros puestos, el ser visto por los otros y ocupar sitios privilegiados para que todos los vieran que allí estaban. Allí estaba el escriba Jacobo. No iban a la sinagoga precisamente para estar allí humillados y arrepentidos de sus pecados. No iban allí porque amaban estar en la presencia de Dios. Iban allí porque querían tomar los primeros asientos. Llegaban temprano porque querían tomar los primeros asientos en las sinagogas. Había otra motivación en su corazón. No era estar con Dios. No era estar en comunión ahí en la sinagoga con el Espíritu de Dios. Ellos tenían otras motivaciones. Cuidado con las motivaciones por las cuales vamos a la iglesia. ¿A quién queremos agradar? ¿A nuestro líder? ¿A nuestro jefe de coro? ¿A quién? ¿A algún hermano en especial? Ellos, los escribas, exigían los beneficios especiales de lo más importante o destacados. Estaban llenos de orgullo, de altivez. Y el Señor dice que al altivo lo mira de lejos. Aún en la iglesia no debemos buscar la admiración de nuestros hermanos, sino que con nuestra actitud debemos agradar más bien a Dios que a los hombres. A eso vamos al culto. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a adorar a Dios. No vamos a encontrarnos solamente con los hermanos. Qué bueno que abrazar a los hermanos, qué bueno que saludarlos, qué bueno que desearnos buenas cosas y preguntarnos cómo estamos y darnos un fuerte abrazo, un fuerte apretón de mano. Pero a lo que vamos es a adorar a Dios, primeramente a servirle a Él. Y dijo el Señor que debemos guardarnos de los escribas que aman los primeros asientos en las cenas. O sea, ya el Señor se salió del ámbito religioso
ya no está dentro de la sinagoga, sino que está en una casa cualquiera, en un lugar común. Ya el Señor no lo está criticando solamente por lo que sucede dentro de una sinagoga de lo que hoy día es una iglesia, sino cómo se comportan fuera de aquellos lugares. Los primeros puestos en la cena estaban reservados para los invitados estelares. Los escribas amaban ser considerados como invitados especiales. Ellos amaban sentarse en los primeros puestos en la cena. Además que en esos primeros puestos podían comer de todo lo que hubiera, estaban más cerca de la comida. Poco les importaba que otros quedaran sin comer con tal de ellos disfrutar al máximo de la comida ofrecida ahí en la mesa. Si estaban al lado de la mesa podrían comer de todo. Los que estaban más atrás a veces no alcanzaban a comer porque los que estaban primero se terminaban comiendo más rápido. Deseaban llenar sus propios vientres, dijo el Señor en el fondo. Deseaban carnalmente sentirse bien, estar entre los primeros. No eran precisamente un ejemplo de humildad. Y ellos que habían aprendido y enseñaban la palabra de Dios, no estaban llevando la palabra de Dios a su vida diaria. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprendamos la palabra de Dios, pero que la llevemos a la práctica, no solamente en el momento que estamos en el culto, sino en nuestra vida diaria, cuando estamos cenando en casa, cuando estamos en un lugar público, en cualquier parte, que se note que somos creyentes en todo lugar. El Señor dice ahí en Lucas capítulo 20, versículo 47, que estos escribas devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, dijo el Señor. Tremendo lo que dijo el Señor acá, hermano. Las viudas, especialmente sin hijos, que las sostuvieran económicamente en el primer siglo, estaban destinadas a la miseria. Una viuda sin hijos era una mujer que iba a terminar pidiendo limosna. La labor del pueblo judío era atender precisamente a dichas viudas. La iglesia o la religión judía debía sostener a las viudas. Incluso Dios ordenó en la ley de Moisés una distinción especial de las viudas y los huérfanos extranjeros. Dice Éxodo capítulo 22, versículos 21 al 24, hablando de estas viudas y de los extranjeros y de los huérfanos. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Qué importante, hermanos, sobre todo en este tiempo, además, entre paréntesis, que estamos recibiendo tanto extranjero en nuestra tierra. Que no debemos, dice el Señor, engañar, ni angustiar, ni afligir a los extranjeros. Muchos levantan su puño con algunos delincuentes que vienen del extranjero, pero no son todos delincuentes, hermano. Hay muchos extranjeros que vienen solamente a trabajar, a buscar comida, a alimentar a su familia, porque su país, han tenido que huir de su país por las malas condiciones, porque allá no hay una buena economía y prácticamente están pasando hambre. El Señor nos llama a que nuestra religiosidad también debemos aplicarla a los necesitados. En la ley de Moisés, Dios protegía a los más pobres, a los más débiles, como era precisamente el tema de las viudas. Deuteronomio capítulo 24 también, versículos 17 al 21, que los escribas conocían perfectamente. Decía, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti.
Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Qué hermosos pasajes que estos escribas conocían con respecto a tener misericordia, compasión con los más desposeídos, con los extranjeros, con los huérfanos, con las viudas, pero que ellos habían olvidado. Deuteronomio también, capítulo 26, versículo 12 al 13, dice, cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Y esos son mandamientos también que nos alcanzan a nosotros, en el sentido de que el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo también no solamente son las viudas de nuestra iglesia, no solamente son las viudas de cualquier lado, o tal vez algún huérfano, sino que hoy día grandemente son precisamente lo que está afectando a nuestros territorios, los extranjeros, los inmigrantes. Deuteronomio capítulo 27, versículo 19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. El Señor sabía que estos levitas conocían perfectamente la palabra de Dios. Ellos mismos, los escribas a los cuales les hablaba, habían transcrito cientos de veces esta palabra, pero no la cumplían. Dijo el Señor, devoran las casas de la viuda. Esa es una gran acusación, hermano. Los escribas se sabían de memoria estos textos y los escribían y enseñaban, pero hacían todo lo contrario. Se aprovechaban de una u otra manera de las viudas, que eran las más débiles. Ellos parecían estar muy interesados en la necesidad de las personas, en especial de las viudas y los más pobres, pero actuaban supuestamente en favor de ellas, pero había algo más, una mala intención. En realidad solo estaban llevando a cabo sus malévolos planes de obtener algún beneficio económico, mientras aparentaban ser personas muy honorables. Tras la apariencia de respetuosa santidad había mucho pecado oculto, pecado de la mente y de cómo conducir la vida. Vaya que se parecen los escribas a nosotros cuando conocemos cuál es la santidad de Dios, pero tenemos mucho pecado oculto, pecado de la mente, pecado en que no sabemos conducir nuestra vida. El Señor nos ve perfectamente, claro que nos ve. Los levitas, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos ellos eran astutos, eran hipócritas, egoístas y poco compasivos. Jesús los examinó a la luz de las Escrituras y de sus malas obras y los halló culpables. Dejó al descubierto públicamente sus corazones malvados. Mostró que a pesar de sus palabras y vestimenta religiosa, pasaban por alto la ley de Moisés. A pesar de que la conocían perfectamente, se la sabían de memoria, mejor que nosotros. Y hacían, sin embargo, lo que mejor les convenía a ellos, en desmedro precisamente de los más débiles. Aparentemente, hermanos, los escribas ayudaban a las viudas, pero en cambio, haciendo uso de su posición de confianza, terminaban causándole daño, los acusó el Señor. Tal vez recibían regalos de viudas bien intencionadas y abusaban de la confianza. Incluso tal vez le pedían regalos a las viudas, ofreciéndoles falsas bendiciones. Si tú me das esto, grande será la bendición. Pero finalmente no deseaban la bendición de aquella viuda, sino que deseaban su propia bendición a través de los regalos que recibían de esas pobres mujeres. En aquel tiempo, hermano, a un maestro judío no se le podía pagar, pero podía recibir regalos por su enseñanza. Aparentemente muchos escribas usaban los halagos y la manipulación para obtener regalos. Muchos de los judíos enseñaban en aquel tiempo que los maestros debían ser muy respetados y honrados más que cualquier otra persona. Y que algo muy bueno era regalarle dinero a un maestro, que bendición del cielo caería.
por regalarle dinero a un escriba o a un maestro. Pero ¿quiénes enseñaban eso? Eran los mismos maestros, eran los mismos escribas que enseñaban eso para ellos mismos. Es hoy un tema parecido al diezmo que piden y exigen pastores para su propio beneficio y no precisamente para el beneficio, para ser usado para el bien común de la congregación. Se puede, hermanos, llegar a ser un hipócrita profesional, aún siendo un conocedor de las Escrituras y hasta alguien con un cargo importante dentro de la iglesia y sin embargo estarse aprovechando de ese cargo. Aunque se promueva la honra a Dios, a veces en el fondo se busca la honra propia. Cada discípulo, cada uno de nosotros, debe examinar sus motivaciones, sus intenciones todos los días, porque podemos fallar grandemente. A veces nos vamos de a poco equivocando, de a poco desviando, hasta que de pronto estamos ya muy desviados. Especialmente los líderes deben examinar su corazón delante del Señor y ver si realmente a través de sus ministerios buscan la gloria de Dios o el beneficio personal. Dijo el Señor que por pretexto hacían largas oraciones. ¿Qué tiene de mal orar? El Señor dijo que debemos orar. Pero fíjense ustedes, el Señor dijo que por pretexto hacían largas oraciones y acusó a los escribas de que hacían largas oraciones por pretexto. Los escribas, hermanos, pensaban que eran los más espirituales si hacían largas oraciones en público, para impresionarlos con sus palabras y aprendidas frases religiosas. Mucho pueblo caía en este detalle, pensando que aquellos que eran capaces de hacer largas oraciones en público eran personas más espirituales, más sabias, más bendecidas por Dios. Hoy día parece que hay algunos que entre más aleluya, gloria a Dios y amén y muchas palabras religiosas se muestran como más espirituales. Algunos hablan en lengua en público cuando no es necesario si nadie la interpreta para mostrarse más espiritual. Por pretexto, hermano, dijo el Señor, por pretexto lo hacen de esa forma, dijo Jesús. Es decir, había una doble intención en ello. Oraban públicamente por pretexto, con una doble intención. Más que tratar de orar para clamar a Dios, para comunicarse con Dios, para que Dios oyera. Lo hacían en voz alta para que su público, para la gente que estaba a su alrededor, escuchara sus plegarias y quedara impresionada. Tal cual contó Jesús la historia del fariseo y del publicano que fueron a orar al templo. No deseaban precisamente arrepentirse ante Dios, sino que sus oraciones buscaban la aprobación de Dios y de su público que escuchaba sus oraciones en público, de su público que escuchaba lo que decían en sus complejas oraciones. Como tal vez suele suceder hoy en las oraciones en público que realizan algunos miembros cuando son llamados a orar delante de la congregación. Y se les pide orar por alguna situación y hacen largas oraciones y están 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos orando, totalmente fuera de la petición que le hicieron de por lo que debía orar. Hacen largas oraciones en público tratando de mostrar gran espiritualidad cuando no es necesario, cuando ya se oró por eso, o cuando es otro el momento para hacerlo, o no es necesario. Dios nos ayude, hermano, a hacer lo correcto. Algunos incluso oran en lenguas en público, como le decía, para mostrar mayor llenura del Espíritu Santo, pero olvidan que la oración debe ser en secreto y las oraciones en lengua son en privado. Y solo se habla en lengua, en público, cuando alguien puede interpretarla en público, él mismo puede interpretarla, tal cual lo enseñó ampliamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Hoy día también somos testigos de algunos que tratan de impresionar a su público para hacer estas oraciones que no se las están haciendo precisamente a Dios, sino para impresionar a su público. Hermanos, si de verdad alguien vive cerca de Dios, no necesita hacer largas oraciones para impresionar a su público. Solo basta con una corta oración, pidiendo solo lo necesario. Papá sabe lo que necesitamos. Sabe que no necesitamos estar tanto tiempo orando.
Tampoco debe orar en lengua en público para tratar de impresionar a los que escuchan. Dios nos ayude, hermanos. Dijo el Señor, hermano, algo increíble delante de todo el pueblo que escuchaba. Acusó a estos principales, a los escribas, que recibirían mayor condenación. Esto es tremendo, hermano. Los condenó delante de todo el pueblo que escuchaba a estos principales de la congregación judía. El Señor Jesús, hermanos, es tajante en su conclusión. Los escribas que tienen esa conducta recibirán mayor condenación. Los religiosos que tratan de impresionar al resto, pero no tienen precisamente el deseo de servir a Dios y de comunicarse con Dios. Que sus sentimientos, que sus motivaciones son equivocadas. El Señor, el Señor no está muy conforme y contento con aquellos. Es decir, hermanos, piense usted, los que enseñaban la palabra de Dios en el primer siglo, debido a su hipocresía, dijo el Señor, recibirían mayor condenación. Nadie hubiese imaginado que los líderes religiosos recibirían mayor castigo que un incrédulo. Precisamente los escribas y fariseos pensaban que cuando alguno de ellos moría, tenía una amplia entrada en el reino de los cielos por su aporte religioso en vida, por su grande dedicación a las tareas propias del judaísmo. Incluso algunos ya se veían saboreando un trozo de carne de Behemoth o Leviatán en el reino de Dios. Imagínense y que venga el Señor Jesús y les diga que aquellos, los escribas, estos hipócritas recibirían mayor condenación. Era realmente un terremoto en aquel tiempo. Dios, hermano, no se impresiona por las apariencias ni por la antigüedad que tengamos nosotros los religiosos. En espiritual, en especial, no se impresiona por nuestra religiosidad, ni por nuestra dedicación exclusiva a ella que podamos decir. De hecho, hermano, el que sabe más, el Señor le exigirá más. Por lo tanto, si queremos dedicarnos exclusivamente al Señor, aún mayor debe ser nuestro esfuerzo, aún mayor debe ser nuestro compromiso, aún mayor debe ser nuestra obra, aún mayor debe ser nuestra comunión, nuestro amor con Dios. Mejor no hubieras conocido a Dios que conocerle y no obedecerlo. Hermanos, no podemos ser salvos, usted ya sabe, por nuestras buenas obras. Menos aún podemos ser hallados sin culpa por nuestras malas obras. No creas que por hacer malas obras y acumular malas obras no serás encontrado sin culpa. Somos responsables de lo que hacemos y también de lo que no hacemos a favor o en contra de Dios y del prójimo. Las obras religiosas, hermanos, no anulan el pecado, eso ya lo sabemos. Pero Jesús dijo que a estos líderes les espera la sentencia más severa de Dios, porque debían vivir como ejemplos de misericordia y justicia. ¿Quieres ser uno de los primeros en servir al Señor? Sírvele con amor, con verdadera misericordia, siendo genuinos y no hipócritas, queriendo alcanzar el favor de Dios y no el favor del público. Hermanos, los escribas son un claro ejemplo de cómo no debe ser un discípulo. Ellos representaban todo lo contrario a cómo debía ser un buen siervo de Dios. Sabían las escrituras desde niños, las sabían de memoria, pero no la llevaban a la práctica. E incluso obtenían beneficios personales mal usando el conocimiento de las escrituras. Sin duda, hermanos, lo que hacen los hombres recibirán consecuencias. Y esto es transversal para todos, incluidos los que son religiosos. Pero aún mayor es la sanción para el que conoce la palabra de Dios y no la practica. Para que él conoce la verdad, pero elige la mentira. Los escribas, hermanos, eran expertos en proyectar una imagen religiosa aparentemente piadosa ante los hombres. Pero es imposible que engañen a Dios. Dios, hermanos, desea que seamos sinceros, que estemos más interesados en agradarle a Él que agradar hipócritamente a las personas. Parece que, hermanos, ningún pecado es considerado más grave por el Señor Jesús que la hipocresía.
Nadie provocó tanta condenación como los religiosos hipócritas. Fíjense que el Señor Jesús no se enfureció cuando vio a Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos, allí al lado suyo. Tampoco condenó a los dos ladrones que estaban crucificados con él. Ni siquiera le llamó la atención, fíjense ustedes, al ladrón que le insultaba, que le gritaba a su lado. No, no le condenó en ese momento. No dudó, fíjense ustedes, en elegir a un cobrador de impuestos que era odiado por el pueblo, como apóstol suyo, como lo fue Mateo el publicano. Tampoco condenó al asesino, al fariseo Saulo de Tarso, que perseguía, que encarcelaba, que mataba a cristianos. Pero sin embargo, se llenó de palabras condenatorias cuando juzgó la hipocresía de Judas, cuando juzgó la hipocresía de escribas y fariseos, que engañaban con su máscara religiosa de piedad y fingían gran santidad, mientras su vida estaba llena de maldad, de malos pensamientos, entretejiendo cuestiones horrorosas. 8 veces en un mismo capítulo, el Señor Jesús llamó hipócritas a los mayores religiosos judíos de aquella época, a los escribas y fariseos, ahí en Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Hermanos, no olvidemos que el Señor Jesús nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios quiere que seas veraz, que seamos veraces, que amemos la verdad, que vivamos en honestidad, siendo sinceros ante Él. Si hemos aprendido una palabra de hacer el bien, que la hagamos. ¿Cómo vamos a hacer el mal si hemos aprendido a hacer el bien? ¿Cómo vamos a hacer lo incorrecto si el Señor nos ha enseñado a hacer lo correcto? Independiente de nuestra vida anterior y actual situación religiosa, el Señor quiere que, por lo menos desde hoy en adelante, seamos genuinos ante Él y ante los demás. El Señor detesta las máscaras de falsa espiritualidad. El apóstol Pablo, el ex asesino, recomienda al soldado cristiano: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El Señor quiere que en nuestros lomos esté la verdad. Vivamos en verdad, que conozcamos la verdad, pero también que hagamos músculos poderosos con esa verdad que conocemos. El Señor Jesús habló muchas veces, hermano, del infierno, del juicio final, de la condenación de los pecadores que no se arrepienten ni que hagan la voluntad de Dios. La Biblia enseña claramente que habrá grados diversos de gloria en el cielo y de diferentes grados de aflicción en el infierno. Eso está perfectamente enseñado en las Escrituras. Los religiosos que son mentirosos, los que son engañadores, los abusadores, dijo el Señor claramente, públicamente, recibirán mayor condenación. Los que mueren como hipócritas recibirán mayor condenación. Y usted ya sabe, no sirve orar por los que ya murieron. Nosotros tenemos un tiempo en este mundo, no sabemos cuándo se nos cierra la puerta, cuándo perdemos la conciencia, cuándo nos vamos de este mundo, cuándo regresa el Señor. Nos queda poco tiempo. ¿Quiénes son los que finalmente recibirán entonces condenación? Este es el punto práctico que nos debiera interesar a nosotros que estamos conociendo hoy día la verdad de la palabra de Dios. Serán condenados los que no conocen a Dios, todos los que no acuden a Cristo, todos los que rehúsan arrepentirse y continúan aún en maldad, todos los que no obedecen el Evangelio, todos los que se creen religiosos o hiperespirituales, pero se apartan de la verdad de Dios, los que se aprovechan del Evangelio, yendo en contra incluso de sus propios hermanos. Dios, hermanos, desea que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, pero llegará el día del juicio.
Él es paciente durante años, ha tenido mucha, pero mucha paciencia con cada uno de nosotros. Él es paciente durante años en nuestra vida, pero algún día se cerrará la puerta y ya nadie podrá entrar. Los que no entren por la puerta, que es Cristo, ni sigan por el camino, que es Cristo, no entrarán en el reino de los cielos. Los que no escuchan la voz del Señor Jesús serán condenados en sus pecados y no verán la vida eterna con Dios, ni disfrutarán de un lugar en las moradas celestiales que ha preparado nuestro Señor Jesús. Y los que escuchan la voz del Señor y no quieren obedecerla y siguen rebeldes, también serán condenados. La advertencia, hermano, es severísima. El Señor Jesús condenó públicamente a los principales religiosos, a los autores, a los causantes que hoy día tengamos la palabra de Dios, aquellos que se dedicaban toda una vida a transcribir las escrituras, a los escribas. La advertencia es severísima. El Señor, hermano, condenó a los principales maestros de la palabra en Israel, a los doctores de la ley de Moisés. Piense usted bien. Si no perdonó a los judíos que eran parte de su pueblo elegido que se desviaron, si no perdonó a los maestros de la ley que murieron como hipócritas, tampoco perdonará a los cristianos hipócritas de nuestros días que no hagan la voluntad de Dios, que abusen de su posición de liderazgo cristiano. No perdonará a pastores, ni diáconos, ni obispos, ni oficiales, ni a ningún líder de jóvenes, ni de Dorcas, ni de señoritas, a nadie, a ningún discípulo que muera siendo un hipócrita religioso, que no obedece la palabra de Dios y más encima se aprovecha del resto. Ponga atención, hermano, de esta severa advertencia al final del capítulo 20 de Lucas. Los que recibirán mayor condenación no serán los que nunca conocieron a Jesús, ni los que no creyeron en la Biblia. Recibamos, hermano, con temor y temblor esto. Recibirán mayor condenación en el infierno aquellos que tuvieron gran luz, gran conocimiento de las Escrituras, pero no se condujeron por ellas. Recibirán mayor condenación los que profesaron gran santidad y religiosidad aparente, pero que infraganti siguieron en sus maldades e intereses egoístas, dañando incluso a sus prójimos más débiles, y no se arrepintieron verdaderamente de sus pecados. En una palabra, hermano, final, el religioso hipócrita, aquel que se muestra muy espiritual, pero tiene una vida repleta de engaños y mentiras, tendrá el lugar más bajo en el infierno. Pero el Señor Jesús habló fuerte y claro frente a sus discípulos, dejando que todo el pueblo le escuchase, porque es una verdad terrible y nos ha permitido que nosotros tengamos acceso a esta información, porque nos ama, porque quiere salvarnos, porque quiere nuestra verdadera felicidad y que algún día disfrutemos de las cosas hermosas que tiene preparada para nosotros, que no vivamos engañados. Él nos ha dejado esta palabra para ser nuestro consejo, para ayudarnos en nuestra purificación y en llevar verdaderamente una vida santa para Dios. Grande, dijo el Señor, será que el día en el juicio final, el lloro y el crujir de dientes de los hipócritas que dicen conocer a Dios, pero no le han obedecido. Aún tenemos tiempo por la misericordia de Dios. Aún tenemos tiempo para arrepentirnos si hay hipocresía en nuestra vida religiosa. Examinemos nuestra vida religiosa, hermanos. Hoy es el día de humillarnos ante Dios y pedirle que escarbe en nuestro corazón y que nos hagamos conscientes de cuáles son nuestras hipocresías y pedirle al Señor que nos limpie de todas ellas, pedirle que nos perdone, que nos restaure y que nos haga a su imagen y semejanza. Que así sea. Gracias, Mm. Señor Jesús, porque tú nos hablas a tiempo, Señor.
porque aún hay tiempo. A tiempo estamos de corregir nuestros errores, de sacar cualquier hipocresía que hay por ahí, aunque sea pequeña. Señor, ayúdanos a enseñar esto, a vivir empapados de tu amor, de tu misericordia, pero no a esconder podredumbre debajo de tu piedad, a no esconder miseria e hipocresía amparada en una falsa religiosidad. Señor, límpianos, lávanos con tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.